Congregación Cristiana Televisión presenta Hola, ¿cómo te sientes? Estamos aquí de nuevo para compartir contigo el propósito de Dios con tu vida, el propósito de Dios con mi vida. Hay un papel que cumplir, porque todas las cosas deben de ser restauradas en Jesucristo, pero los agentes, los enviados de que esas cosas sean restauradas es a través de tu vida y a través de mi vida. Hay que tener el poder y el carácter de Dios para eso, para poder ser agente de Dios restauradores. Hay que ocuparse de las cosas que están en el corazón y la agenda de Jesús. ¿Y cómo vamos a saber las cosas que están en la agenda de Jesús? Si nosotros no le buscamos a Él. Necesitamos buscarle a Él para que Él nos diga cuál es su agenda y su agenda pase a ser mi agenda. Y entonces comenzar a trabajar en la agenda de Dios. Muchos de nosotros decimos cuando nos vamos a casar, yo voy a tener un hijo, yo voy a tener 2, yo voy a tener 3. Y nos preguntamos hoy, le hemos preguntado al Señor, Padre, ¿cuántos hijos tú quieres que yo tenga? ¿Cuál fue, como tú me hiciste a mí, desde antes de la fundación del mundo? Yo quiero saber hoy, yo quiero saber cuando yo me case, en tu agenda, ¿cuántos hijos yo debo de tener? Vamos a preguntarle al Señor, y no partir a la ligera de la cantidad de hijos que queremos tener. Eso es para el que no se ha casado. Vamos a entrar en la agenda de Dios, en todas las áreas, para ver para qué fue que Dios nos creó, para qué nos envió en este tiempo. Y nos va a ir mejor a nosotros, nos va a ir mucho mejor si entramos al corazón de Cristo para ver cuál es la agenda que Cristo tiene. Y que Cristo tiene sobre todo para que tú y yo cumplir esa agenda. Y hay unos 4 pasos que son fundamentales. ¿Cuáles son esos pasos fundamentales para que una iglesia corporativa y para que tú y yo como iglesia poder cumplir la agenda de Jesucristo? Lo primero es la humildad. Es imposible cumplir la agenda de Jesucristo si tú y yo no somos humildes. Lo segundo es el amor. El amor va a ser lo que va a validar lo que nosotros decimos que somos. Y lo tercero es la obra de servicio, porque Jesucristo vino como siervo y vino para servir. Y lo cuarto es la unidad, de la cual Jesucristo habló, de la unidad de su iglesia. Si comenzamos hablando de la humildad, podemos irnos a Efesios capítulo 2, a partir del verso 1. ¿Qué nos dice el Señor? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El verso 1 dice que Él nos dio vida, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y que Él fue que nos dio la vida. Entonces tenemos un compromiso con Cristo cuando hemos venido a Él. Antes, usted y yo lo que respirábamos, pero cuando uno viene a Cristo, uno entiende que uno estaba muerto y que Él le dio la vida. Entonces, debemos de reconocer que éramos unos muertos que Él, por su misericordia, nos ha dado vida. Y esa debe ser una condición para nuestra humildad. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que hay hijos de desobediencia y hay hijos de obediencia. Usted y yo podemos escoger qué tipo de hijos queremos ser, de desobediencia
o de obediencia. El Señor nos trajo a nosotros. Dice la palabra que estábamos muertos, porque en Cristo el que está separado de Dios está muerto. Aunque camine, está muerto, aunque respire. Y dice la palabra de Dios, yo lo creo, que estábamos muertos. Y porque éramos hijos de desobediencia. En el verso 2. Y dice 3. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Que usted y yo éramos hijos de ira, que hacíamos lo que nos gustaba, lo que pensábamos, que no teníamos temor de Dios. Pero ahora las cosas han cambiado. Ahora no hacemos nuestra voluntad, hacemos la voluntad de que nos dio vida, hacemos la voluntad de que nos salvó, hacemos la voluntad de aquel que nos limpió con su sangre. Tiene que haber un cambio de actitud en nosotros. Primero reconocer que no éramos unos muertos y que Jesucristo nos dio vida. Y eso debe ser suficiente para nosotros arrodillarnos ante Él, para humillarnos ante Él. Usted sabe lo que es que Dios, el que hizo los cielos y la tierra, venga a vivir en nuestro corazón. Claro, después que nosotros le pedimos a Él que venga, después que lo recibimos a Él, ¿verdad? Para hacer esta cosa. Y dice 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando Jesucristo resucitó, ahí nosotros fuimos resucitados, pero cuando le recibimos a Él, por gracia soy salvo. El Señor ha hecho una obra tremenda en nuestra vida. El Señor nos ha redimido. ¿Quiénes éramos, hermanos? Y el Señor nos ha dado vida juntamente con Cristo. Nos ha hecho herederos del reino de Dios. Nos ha llevado, con esta actitud nos va a llevar a la eternidad. Porque dice la palabra de Dios que el que está en Cristo no muere, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, dice, juntamente con Él nos resucitó. En el verso 6. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que usted y yo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y estamos aquí conversando ahora. Eso solamente se puede creer por la fe. Pero el Señor hizo eso por nosotros. Esas son las causas suficientes para que usted y yo poder entender que debemos de arrodillarnos ante el Señor. Reconocer ante Él que no somos nada, que somos sus siervos, que le debemos nuestra vida. Pero cuando le decimos, mira Señor, estamos para servirte, solamente somos tus siervos, entonces dice, no, tú eres mi hijo, tú eres mi primogénito, yo te amo a ti, yo te voy a restaurar, yo te restauré. ¿Ya? El Señor está haciendo cambios tremendos en nuestra vida cuando nosotros le recibimos a Él. Cambios más grandes que lo que nosotros podemos percibir, porque son más grandes las cosas que no se ven que aquellas cosas que usted y yo estamos viendo. El Señor quiere restaurar nuestra vida para cumplir el propósito por el cual fuimos creados para este tiempo. Y es imposible restaurar todas las cosas, que es el propósito de Dios, si nosotros no somos personas humildes. Y Jesucristo dice que esa humildad hay que aprenderla de Él. Que el Señor te siga bendiciendo. Esta fue una producción de Congregación Cristiana Televisión.